Shabbat Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy vamos a compartir la Parashá Shemot, que quiere decir nombres. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. También está la Haftará a los profetas en Isaías 27:6 al 28:13. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la Parashá Vayehí. La vida de Jacob llega a su fin a la edad de 147 años después de haber visto a su hijo Joseph como gobernador de la tierra. Antes de su muerte, Jacob llama a los hijos de Joseph para traerlos delante de su presencia. Joseph trae a sus dos hijos, Manasés, el primogénito, y Efraín, el menor, y decide bendecirlos con una bendición muy especial. Jacob le dijo a Joseph que Manasés y Efraín pasarían a ser sus hijos, adoptándolos para ser los primogénitos, reemplazando a Rubén y a Manasés por los pecados cometidos anteriormente. Una vez que los tiene delante, Jacob cruza sus manos, dándole la primogenitura al menor, a Efraín, situado en el lado izquierdo. Jacob cruza sus manos adrede, pues el hijo mayor Manasés servirá al menor, siendo Efraín la tribu más grande y más importante después de Judá, siendo estas dos tribus donde el Eterno ha centrado la redención de la humanidad con la dispersión por el pecado de Salomón por medio de Yeshua, nuestro Redentor. Ahora ya entramos en la Parashá directamente y leemos Shemot, Éxodo del 1 al 9. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entraron cada uno con su familia: Rubén, Simón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad, Asher. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues Joseph estaba en Egipto y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Aquí vemos cómo el nombre de cada tribu de Israel es dado, los cuales entraron en Egipto, menos Joseph, que ya habitaba en esta tierra con sus dos hijos, y por eso no son contados aquí. Toda la descendencia de Jacob fue un total de 70 almas, así nos dice la Escritura en el verso 5. Nos relata que los hijos de Israel empezaron a multiplicarse en gran manera, tal y como Elohim prometió a Jacob, siendo fecundos y prósperos, pues vivían en la tierra de Goshen apartados de la idolatría. El Eterno cumple siempre sus promesas, según Génesis 17:2, 22:17, 26:4 y 24:48:4. El verso 8 dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia contra él, y no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra sean una también con lo que nos aborrecen, y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Aquí empezó la esclavitud para los israelitas con este nuevo rey, que de alguna manera les tuvo miedo y por esto decidió esclavizarlos, poniendo un yugo pesado sobre sus vidas, pues los hebreos eran fructíferos y más fuertes que todos los egipcios. Con esta acción, al debilitar su fuerza, impide la fertilidad hebrea en Egipto,
poniéndole cargas pesadas, esclavizándolos para trabajar en las ciudades de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían a los hebreos, más se multiplicaban. Los egipcios empiezan a temer a los hijos de Israel y amargan su vida obligándolos a trabajar duramente bajo este yugo de esclavitud. Lo leemos en el verso 11. Entonces les pusieron capataces de trabajo forzados para que los abrumaran con sus cargas, y así edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Rameses. Los egipcios creían que si los debilitaban físicamente dejarían de tener más hijos, pero esto fue todo lo contrario. Cuanto más carga y más le amargaban, las mujeres hebreas tenían más hijos, hasta que este nuevo rey decidió de cambiar de estrategia y cortar por lo sano, tomando una decisión radical con las parteras, a las cuales llamó diciéndolas estas palabras según el verso 16. Cuando hicisteis al parto a las hebreas, observad los asientos, el sexo, si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim, y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Esto, según mi entender, esta acción de desobediencia, entre comillas, por las parteras, fue una reacción movida por el Eterno en sus corazones. Ellas eran autoridades dentro de la corte de Faraón, las cuales ayudaban a traer la vida al mundo y las cuales eran cómplices de este hecho. Ellas actuaron correctamente por causa de la vida. Así está escrito en el libro de Romanos 13, del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Así nos dice la Escritura, la sujeción a las autoridades que por Dios han sido puestas por Él, pues las parteras no podían matar a los bebés y quitarle las vidas de nadie, pues ellas temían a Elohim. En el verso 17 dice esto, ellas temían a Elohim. El temor de Elohim es algo que hoy no está mucho de moda, pero sí el gobernar, mandar, ser líder de esto o líder del otro. Dentro de las congregaciones, hasta que llega el momento que somos probados a fuego por el Eterno. Él mismo nos prueba y comprueba nuestro corazón. Lo comprueba para ver cómo estamos en nuestro liderazgo. Algunos quieren ser líder de esto, pastor, profeta e incluso maestros en las congregaciones. Pero cuando les hablas del temor de Dios, todos te dicen que lo tienen. Muchos piden respeto y reverencia a su liderazgo, siendo neófitos, siendo niños espirituales, como bien dice Rabbi Shaul en 1 de Timoteo, del capítulo 3, 4 al 8. Hermano, te recuerdo que ningún creyente debe someterse a una autoridad dentro de la comunidad que está en desorden o en pecado, pues este líder, pastor, maestro, anciano, etc., ha perdido la autoridad de Elohim al entrar en desorden o pecado. Y ningún creyente le debe respeto, por lo cual ha perdido el temor de Dios. Y ahora se rige por normas humanas o religiosas, las cuales le descalifican para su liderazgo. Siempre debemos buscar la verdad bíblica usada como guía. Leamos qué dice 1 de Timoteo 3, 5 al 8. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo.
debiendo tener también un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito o en trampa del diablo. También Pedro nos exhorta a la obediencia en 1 de Pedro, capítulo 2, 13, 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que las leyes de los gobiernos o liderazgos en las congregaciones tienen que ajustarse a las leyes divinas de la bendita Torá. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eliminado por el Eterno, que lo ha puesto en esa posición. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes divinas del cielo. La Torá de Moshe. La voluntad y leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como está escrita en Hechos 4, 19, 20. Y les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo que delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Simón Kefa y los emisarios dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Las parteras desobedecieron al rey de Egipto por este hecho, porque ellas temían a Elohim y no podían quitar la vida de nadie. El mandamiento del rey de Egipto está contra la enseñanza de la ley divina de Elohim. Las parteras no están obligadas a obedecer a este rey malvado. Yeshua también lo verifica en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cuando en tu vida haya algo que te ha sido ordenado y vaya en contra de la Torá, no lo hagas. Al principio te será difícil y te costará, pues nuestro entorno muchas veces nos manipula, nos asedia y te puedes sentir rechazado o incluso excluido. Pero debemos temer a quien nos pone a prueba por lo antes dicho. El Eterno favoreció a las parteras por hacer la voluntad del Altísimo. Una vez más, el orden profético ordenado por Hashem impera sobre la voluntad humana, estando siempre en control de todo. Seguimos leyendo el verso 20. Y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Shemot, capítulo 2, del 1 al 3. Lo leemos. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea. Colocó al niño en ella y la puso en un juncal a la orilla del río. Aquí se trata de que vio algo espiritual. El niño no era solamente bello de una forma física, sino que algo sobrenatural radiaba dentro de Moshe. Según la tradición, Moshe nació el día 7 de Adar, febrero-marzo más o menos,
El Midrash dice que la luz de la Shejinah, la presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando Moshe nació. Fue ocultado durante 3 meses para que no lo mataran. Esto fue hecho por parte de su madre con gran valor, la cual es citada en el libro de Hebreos, capítulo 11, 23, como los héroes de la fe. Por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Con el nacimiento de Moshe, la Escritura nos muestra de forma profética la imagen de nuestro Adón Yeshua. Hay muchos paralelismos dentro de la vida del profeta Moshe Rabenu. Así lo se cita en el libro de Devarim, una referencia que nos confirma los paralelismos con la vida del Mashiach sufriente. Devarim 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Hashem, tu Dios, a él oiréis. Durante los estudios iremos viendo esos paralelismos de este profeta con la vida de Mashiach Yeshua. También quiero sacar esta referencia para todos aquellos que dicen que la ley de la Torá está abolida. Leo en el Brit Hadashah, pues los 2 libros son un solo libro, son Ejat, y nada valen por separado. Moshe dijo: Hashem Elohim os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto él os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de su pueblo. Karet, cortado. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 3, 22, 23. Desde el primer día del nacimiento de Moshe, su vida ya estaba en peligro por este rey malvado. Quería cometer un gran genocidio. Quería matar a todos los varones hebreos por temor a ser conquistados. Igualmente, de la misma manera que le sucedió a Yeshua desde su nacimiento, el cual fue perseguido por el rey Herodes por temor a que el Mesías le quitara el reino, matando a los menores de 2 años. Mateo, capítulo 2, 13 al 16. Al mismo tiempo vemos como Moshe fue salvado del peligro de la muerte en el agua por la hija de Faraón y tomándolo como hijo propio. Leemos el verso 10 del capítulo 2, que dice así: Cuando el hijo creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moshe, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. El Midrash cuenta que fue después de 24 meses que Moshe fue llevado a la hija de Faraón, según Rashi. El nombre Moshe viene de la raíz Mashá, que significa sacar. El nombre Moshe anuncia que el Mesías tenía que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel. Primeramente como nación sacerdotal y seguidamente a todas las naciones en el mundo destruido de entre todos los pueblos. Leemos el verso 11 al 12 del capítulo 2 y dice así: Y sucedió en aquellos días que siendo ya mayor Moshe, salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos, y él miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Aquí es donde Moshe, después de ver los años de esclavitud de sus hermanos, algo dentro de él, lo que llamamos la identidad israelita, clamó dentro de su alma. Viendo el abuso y maltrato, decidió acabar con el tirano egipcio que maltrataba a su hermano hebreo. ¿Qué se preguntaría Moshe en este momento? Seguramente quién era y por qué había hecho esto. Ahí podía haber una crisis de identidad. Yo siempre digo que la sangre llama a la sangre y Moshe pasaría unos momentos de confusión tremendos en los siguientes días. Él fue educado como un egipcio dentro de su cultura, con toda la grandeza del pueblo egipcio, con formación militar, letrado, conociendo varios idiomas, teniendo las mejores ropas, los mejores vestidos, pero decidió unirse a sus hermanos de sangre hebrea. Si esto lo vemos desde el trasfondo espiritual al día de hoy, aunque hay mucha gente que no es de sangre judía, hay un fuerte impulso de unirse con sus hermanos judíos, queriendo reedificar juntos las murallas de Jerusalén. En Hebreos, capítulo 11, 24 al 26, dice así: Por la fe Moshe, cuando era ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que de gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Debemos recordar que Moshe es una imagen profética del Mesías sufriente, considerado como mayores riquezas al oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto. Es obvio que Moshe no vio al Mesías Yeshua, pero sí lo anunció como el profeta que había de venir. El rechazo y la humillación por el Mesías lleva a todo creyente a una recompensa en el reino venidero, en el Olam Haba, donde todo creyente habrá recibido su corona de vida. Rabbi Shaul lo describe muy bien en 2 de Corintios capítulo 4 del 17 al 18. Según mi entender, esta reacción de Moshe de tomar su verdadera identidad israelita es donde él puso realmente su fe en alguien superior que aún no conocía, al Elohim de Israel, el cual le daría esta recompensa invisible que sería revelada en un futuro. Por su fe se fijó en el invisible, como está escrito en Hebreos 11, 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen del Ben Elohim. Esa es la meta que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Leemos el verso 13 al 15 de Shemot. Al día siguiente salió y aquí 2 hebreos estaban riñendo y dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moshe tuvo temor y dijo: ciertamente el asunto ha sido descubierto. Y Faraón oyó este asunto y procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Llegó el momento donde Moshe fue descubierto por su asesinato del egipcio.
Mientras intentaba poner paz entre dos hebreos, estos le descubrieron delante de los egipcios, y Faraón lo intentó matar teniendo que huir a la tierra de Egipto, marchándose a la tierra de Madián a la edad de 40 años. El llamado de Moshe obviamente estaba claro, estaba para empezar a ser perfilado en su vida, y el deseo de cumplirlo de Moshe era evidente. Pero faltaban dos cosas: el tiempo correcto y la manera correcta. Moshe, al precipitarse, ocurrió un desastre. En su propia ira y celo por su pueblo hebreo, cometió un asesinato. Obviamente esa no era la manera de actuar. El Eterno tenía otro plan y Moshe tenía que aprender a colaborar con él, en lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y por su propia fuerza. Algo que nos suele suceder mucho a los creyentes, olvidando ingenuamente quién tiene el control de todas las cosas. Esto lo leemos en Juan, capítulo 5, 19. Por eso Yeshua, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer a Abba, porque todo lo que hace Abba, eso también hace el Hijo de igual manera. Debemos doblegarnos y siempre ser dependientes, pidiendo ayuda a Dios en todo. Cuando llegamos a entender que somos dependientes del Creador, los frutos del Espíritu se empiezan a activar. La mansedumbre y la humildad son algunos de ellos, los cuales nos ayudan a edificar nuestro shalom espiritual con el Ruach Adonai. La dependencia del Ruach, el espíritu del Mesías, es algo importantísimo. Yeshua lo define así en Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es algo muy básico que todos podemos entender. Así Moshe, a la edad de 40 años, toma su vara de libertador de los Bnei Israel. Pero aquí empezaban los años donde su identidad israelita iba a ser forjada a fuego en el desierto, donde muchos de nosotros vivimos para aprender la humildad de Elohim, pues separado de él nada podemos hacer, como todos sabemos. Seguimos leyendo el libro de Shemot, capítulo 3, del 1 al 17. Y apacentaba Moshe el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim. Entonces el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moshe: me desviaré para observar esta gran aparición, porque no se consume la zarza. Este momento, Moshe, después de haberse casado con la hija de Jetro y tomado el oficio de pastor, habiendo pasado su dolor teniendo que huir de Egipto, tenía de nuevo una familia, tenía un hogar donde poder cobijarse. Aquí llega el momento de la revelación después del desierto. Después de no tener nada, llega el momento de la revelación a un humilde pastor, que descubre en el monte Horeb una zarza ardiente que no se quemaba. Moshe lo vio
de lejos y lo observó, porque no se consumía. Con esto podemos aprender que nuestro servicio al Eterno no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, ni tampoco por nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume y se apaga. Por eso, cuando servimos al Eterno en espíritu y en verdad, cuando le servimos con fuego santo, nuestro interior ruge como un león que acecha a su presa, impulsados por el Ruach Adonai, y no somos consumidos. Tenemos que saber diferenciar cuando este fuego es de Elohim y tener mucho cuidado de nuestra carne y religiosidad, la cual muchas veces tiene unos patrones que nada tiene que ver con Elohim. Aquí el discernimiento es esencial y ceñirnos a la verdad de la Torá. Es importante que nuestro servicio al Eterno sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro humano, de nuestra propia fuerza y nuestra propia carnalidad, el cual es un fuego extraño que nos mata. Y esto sucedió en el libro de Números con Nadab y Abiú en el capítulo 26-61. Leamos este ejemplo. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. Seguimos leyendo Shemot 3, del 4 al 6. Y vio a Adonai que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: Hineni, heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Esos momentos fueron importantísimos. El temor de Moshe le hizo cubrir su rostro, pues el Boré Olam, el creador del universo, le estaba hablando con voz audible. Imaginaros esto. Y además veía la zarza que no se consumía. La Escritura nos enseña que en el Mishkan los sacerdotes tenían que tener su cabeza cubierta y sus pies descalzos cuando ministraban por respeto al Eterno en el tabernáculo de Moshe. Esta era una forma para reverenciarle y cubrirse de la luz que emanaba la santidad de su presencia. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que tener una cobertura sobre su cabeza en todo momento delante del Dios de Israel. Yeshua, el Mesías, él es el sumo sacerdote que está sirviendo en estos momentos en el tabernáculo celestial, según el orden de Melquisedec. Como el sumo sacerdote en la tierra es una sombra del sumo sacerdote que está en los cielos. Podemos entender o podemos deducir que el Mesías Yeshua tiene su cabeza cubierta al servir en el tabernáculo celestial. Zacarías capítulo 3 del 1 al 5 y Revelación 19, 12. Seguimos leyendo Shemot capítulo 3 del 9 al 10. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con la que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Primeramente vemos en el verso 6 que
Adonai se revela: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así confirmando los pactos con los patriarcas, y seguidamente recuerda el clamor de los Benei Israel, de los hijos de Israel, por el sufrimiento que le llega cada día, decidiendo aplicar su misericordia después de 400 años de aflicción en la tierra de Misraim. Aquí es donde empieza el llamado de Moshe. Moshe tenía que conocer a un Dios que muestra compasión, que conocía los sentimientos del pueblo, que se preocupaba por su situación y que era consciente del dolor y la carga que llevaban. Si un líder no tiene la compasión del Eterno por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino de los cielos. Esto fue lo primero que Moshe tenía que aprender en este encuentro con el Eterno. Su nombre está unido a la misericordia y compasión hacia toda su creación. Yud, Hei, Vav, Hei, Baruch, Shem, Kevod, Malchutó, Leolam, Vaed. Podemos decir que Egipto representa el sistema maligno del mundo actual en el cual vivimos. El faraón representa a Satanás, que gobierna en este mundo de infinita maldad. Y la esclavitud representa la situación del hombre bajo el pecado. El mundo, Satanás y el pecado son los tres enemigos más grandes del ser humano. Pero el pecado es el mayor. Seguimos leyendo, verso 11 al 12. Respondió Moisés a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo: porque yo estaré contigo. Adonai confirmó esto. Y esta será la señal de que te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Elohim sobre este monte. Moshe perdió ese fuego carnal que tenía impetuoso hacia los egipcios después de los años en el desierto. Algunos lo identifican como miedo que se había ido hacia el otro extremo, menospreciándose a sí mismo. Moshe rechazó 5 veces la orden del Eterno, hasta que el Eterno se encendió en fuego con Moshe. Déjame recordarte, la verdadera humildad es someterse a la voluntad del Eterno cuando Dios ordena algo. Esa es la verdadera humildad. No decir, no puedo o no sirvo, Señor. Yeshua lo hizo con su crucifixión en el madero, pasando por la humillación primeramente, según Filipenses 2, 8, 9. Y Yeshua se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de madero, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Seguimos leyendo Shemot, verso 12. Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Nuevamente entramos en el conflicto de creer o no creer quién es Elohim. Tengo esta fe completa que Él irá delante de mí en todos mis conflictos como creyente y como una persona, como santo, que lucho día tras día contra el pecado. Él peleará mis batallas y vencerá a todos mis enemigos.
Seguro que Moshe Rabbenu pensó esto al principio, que tal vez iría solo y pudo temer las circunstancias. Pero Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, dice así: yo estaré contigo. ¡Wow! Las cosas salen bien al hacerlas junto con el Eterno, dentro de su voluntad perfecta, sin apartarnos de él. Moshe tenía que aprender una total dependencia del Eterno y no confiar en sí mismo. Así lo he dicho antes, en nuestra debilidad Él nos fortalece. Segunda de Corintios, capítulo 3 al 5. Así dice Rabbi Shaul: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Elohim es el que nos capacita por medio del Ruach. Parece ser que Moshe, después de esto, le quedó una duda, queriendo saber quién le enviaba, pues conocía al pueblo hebreo en los tiempos que él estuvo en la esclavitud. En el verso 13 dice así: dijo Moshe a Elohim: cuando vaya a los Bené Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y dijo el Eterno a Moshe: seré el que seré. Y añadió: y así dirás a los hijos de Israel: seré, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación en generación. Aquí, después de esta pregunta y manifestación extraordinaria, encontramos 7 diferentes nombres de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito sea, en el contexto hebreo escritural, los cuales vamos a ver a continuación desglosados. El Talmud de Jerusalén tradujo el versículo 14 de esta manera: y la palabra del Señor dijo a Moshe: yo soy el que dijo al mundo: sé. Y fue, y el futuro te diré: sé, y será. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a ver el desglose de los 7 nombres de Dios. Primeramente, seré el que seré, Eheye, Asher, Eheye. Segundo, seré, Eheye, es una forma abreviada del primero. Tercero, el eterno, Yud, Hei, Vav, Hei. Cuarto, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La raíz hebrea de Heye es Hayá, Hei, Yud, Hei, que significa ser, estar, existir, haber, tener, hacerse, llegar a ser, convertirse, volverse, ponerse, pertenecer a, servir de. La raíz del nombre Yud Hei Vav Hei es Havá, Hei Vav Hei, que significa ser, estar, existir, devenir, llegar a ser, ocurrir. La palabra Yud Hei Vav Hei está relacionada con los 2 verbos Hayá y Havá. Yud Hei Vav Hei es la forma causativa y fil del verbo Havá, lo cual implica que Él es eternamente. Él vive y no puede morir, y hace vivir, da existencia a todo ser vivo. Él es el que existe por sí mismo, Él
único ser real. Él, eternamente presente, es la fuente de toda la emanación de la realidad. Él es incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno e inmutable. Así lo describe Isaías en el capítulo 41:4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, Yud, Hei, Vav, Hei, soy el primero, y con los postreros estoy. Con la lectura de Isaías nos muestra que Dios no vive dentro del tiempo, es totalmente atemporal. Yud, Hei, Vav, Hei es Aleph Tav. Él es el primero y el último, y vive fuera de las 4 dimensiones, las cuales fueron creadas para el ser humano. El Eterno está, ha estado y estará en todos los acontecimientos que han sucedido, suceden y han de suceder. Esa es la grandeza del Elohim de Israel. Él no necesita recordar el pasado, Él está en el pasado. Él no necesita pronosticar el futuro, Él está en el futuro. Él es el primero y con los postreros está. Y por razón de que Él es, Él puede trasladar los pecados de todos los hombres presentes y del futuro y colocarlos en el cuerpo de su Hijo para que Él pueda morir sin excepción. El sacrificio de Yeshua es un sacrificio retroactivo, cubre todos los pecados de los que antes fueron de Él. Así que en estos momentos el Eterno está viendo la muerte de Yeshua, sangrando por ti y por mí. Revelación 4:8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y decían día y noche: Santo, 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 es Yud Hei Vav Hei, Elohim Sebaot, el que era, el que es y el que ha de venir. Las Escrituras dicen que solo hay uno que es inmortal y el que da vida a todo, como está escrito en Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Adonai del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa capacidad de dar vida la ha entregado a su Hijo, el segundo Adán, Yeshua, que bajó del cielo para restaurar todas las cosas como fueron en el principio en el huerto del Edén. Siendo Yeshua el segundo Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Yeshua es el que da la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Recordemos que el Eterno no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, porque todos viven para Él. Así lo dice Lucas, capítulo 20, 37, 38. Pero que los muertos resucitan, aún Moshe lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama a Adonai, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Lucas 20, 37, 38. La muerte no podrá ser devorada hasta que venga la resurrección de todos los santos.
cuando los cuerpos mortales serán levantados y serán vivificados por nuestro Rey de Gloria, Yeshua HaMashiach, llevados a la nueva Jerusalén, donde viviremos con Él en el milenio y serviremos bajo su trono. Seguimos con el verso 16 del capítulo 3 de Shemot. Ve, reúna a los ancianos de Israel y diles: Yud Heva Heit, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto y le diréis: Yud Heva Heit, Elohim de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues, permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para el Eterno nuestro Dios. Aquí tenemos otro paralelismo con Moshe y Yeshua en el verso 16, cuando Moshe presenta el nombre de Yud Heva Heit al pueblo de Israel. Lo hace dando a conocer el glorioso nombre del Padre, Yud Heva Heit, en Juan 17, 26. Así dice Yeshua: yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. En el verso 18 es la primera vez en el Tanaj que dice esto: Yud Hei Bat Heit, el Dios de los hebreos. Hay otras 14 veces más donde el Tanaj usa esta expresión utilizada, dando a entender que el Eterno es el Elohim, Yud Heva Heit, de los Benei Israel, afirmando y confirmando que el Eterno es su Elohim. Las 4 primeras veces utilizando este nombre son estas: Génesis 40, 15, en la relación con la tierra de Israel; Génesis 43, 32, en la tierra con la comida, en relación con la comida, perdón; Éxodo 2:6, en relación con el pueblo; Éxodo 3:18, en relación con el Eterno. Pero Moshe, leemos en el verso 1 del capítulo 4, Moshe respondió y dijo: ¿y qué si no me creen? Y ni atienden mi voz, sino que dicen: el Eterno nos te ha aparecido. Entonces el Eterno le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra, y se convirtió en una serpiente. Al verla, Moshe huyó. Esa vara de pastor que Moshe llevó al Sinaí representa al Mesías, ese cetro que iba a ser presentado delante de Faraón. Era alegóricamente la vara de Yehudá, con el cual mostraría el poder de Adonai en todo el Éxodo. Leemos el verso 10, Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Eso también nos lo confirma Romanos 11, 25. Cuando venga el libertador desde Sión, todo Israel será salvo. De la tribu de Judá nunca será quitado el cetro. El Mesías tuvo que ser puesto en el lugar del hombre pecador. El pecado, que es la naturaleza de la serpiente antigua, entró en su carne y en ese sentido fue transformado en serpiente para ser castigado como pecador en lugar nuestro, como está escrito en el libro de Juan 3, 14, 15. Así dijo Yeshua: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Ahora sí, seguimos
el verso 6 y 7 de Shemot, del capítulo 4, y añadió el Eterno, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y él volvió a meter la mano, y cuando la sacó, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. La mano de Moshe Rabenu representa al Mesías que está en el seno del Padre, como está escrito en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él se ha dado a conocer. Yeshua, cuando salió la primera vez, cuando salió del seno del Padre, volvió como un leproso, cargado de todos los delitos, maldiciones y pecados del hombre, habiéndose hecho maldito por todos nosotros, por tus pecados y por los míos. Luego fue devuelto al lugar donde había salido para volver a ser manifestado otra vez, sin relación con el pecado, como dice Hebreos 9:28. Seguimos leyendo el verso 12. Así dice el Eterno, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí tenemos otro paralelismo con Yeshua, que nunca habló por su propia cuenta, sino que nuestro Maestro siempre habló por lo que le decía su Padre. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Yeshua nunca habló de nada que el Padre no le hubiera ordenado, siendo obediente hasta el final, hablando la verdad de su Torá. Verso 19. Y el Eterno dijo a Moshe en Midian, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moshe tomó su mujer, sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Mizraim, tomando también Moshe la vara de Elohim en su mano. Entonces dirás a Faraón, así dice Hashem, Adonai, Yud Hei Vav, Israel es mi hijo, mi primogénito. El mensaje había quedado muy claro para Faraón. Eso es lo que le tendría que decir Moshe. La libertad del pueblo de Israel iba a producirse sí o sí, anunciando el poder de Yud Hei Vav con mano poderosa por la mano de Moshe, ordenando al rey de Egipto dejar marchar a Israel, a su primogénito, sabiendo de antemano que el corazón de Faraón iba a endurecerse en gran manera. El Mesías es la encarnación de Israel. Él es el primogénito del Padre, cumpliendo cuando Israel fue sacado de Egipto. El Hijo de Dios salió en su niñez, como está escrito en Oseas 11:1. A Israel llamé de Egipto siendo niño. Y ya vamos a ir finalizando. En el capítulo 5, verso 1, leemos: Después Moshe, Aarón, llegaron ante Faraón y le dijeron, así dice el Eterno, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Yud Hei Vav para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y obedezcamos y hagamos sacrificios al Eterno nuestro Dios.
no sea que nos ataque con pestilencia y con espada. Elohim había dado instrucciones precisas a Moshe de libertar a Israel con unas instrucciones específicas para que se celebraran la santa convocación para el Eterno. El pueblo de Israel tenía que ser purificado por más de 400 años de contaminación y esclavitud en la tierra de Egipto. La santa convocación, Mikra Kodesh, era Shavuot. Primeramente serían limpios de sus pecados con el sacrificio de holocaustos y seguidamente les sería entregada la Torá para vivir siguiendo los 10 mandamientos, Asher HaDibrot, para empezar a vivir bajo una vida de santidad según la bendita Torá. Y para continuando para la santificación, dejando el paganismo con el cual los Bené Israel fueron infectados, pues muchos de ellos se habían asimilado y tomado dioses egipcios dentro de sus casas. También muchas de las costumbres de los egipcios la habían tomado el pueblo de Israel, volviendo sus corazones a la idolatría, al paganismo y a los falsos dioses, algo que no agrada a Elohim. Pues su gloria, él no la comparte con nadie. Él, siendo el creador del universo y el esposo de Israel, amando a su pueblo con gran celo consumidor. Esos 3 días que Moshe le pedía a Faraón también representan los 3 días que Yeshua estuvo en la tumba donde iba a ser levantado. También nos enseña que la obra de la muerte y la resurrección del Mesías es lo que nos aleja del mundo y sobre la cual podemos servir al Padre de las Luces con sacrificios agradables, con un corazón recto, como está escrito en 1 de Pedro capítulo 2, 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Amado hermano, con esto terminamos. Espero que esta parashá Shemot, nombres, haya sido de edificación. Reflexionemos sobre estas palabras donde Moshe tuvo que dejar todo, también infectarse y vivir como un hebreo. En su debilidad el Eterno lo levantó. En su debilidad Hashem lo restauró. Pero primero tuvo que humillarse y vivir en santidad. En sus propias fuerzas Moshe intentó libertar al pueblo hebreo. Pero Moshe con el tiempo entendió que solamente podemos vivir bajo la dependencia del Elohim de Israel. No es por nuestras propias fuerzas, sino por sus propias fuerzas por las cuales hemos sido redimidos. Por medio del Ruach Adonai que mora dentro de nosotros. No olvidemos, como dice Deuteronomio 5:15, el día del Shabbat, pues recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Adonai tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim manda guardar el día de Shabbat. Eso es un mandamiento para todos los creyentes, un mandamiento de santidad, un mandamiento de honor y de honra al Elohim de Israel. Aquí ya terminamos nuestra parashá. Les doy muchas gracias.
Como siempre, en todos mis estudios, por favor, sigamos orando por la paz de Jerusalén. Es un mandamiento el cual está en el Salmo 122. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no olvides tus pactos y tus promesas, Señor, con tu pueblo escogido. No te olvides de nosotros, Señor, porque aunque pecadores somos y vivimos, Señor, bajo un yugo, sabemos que tu rostro siempre va delante nuestro. Gracias por permitirme, Señor, de compartir este estudio para todos mis hermanos, Señor, que espero que haya sido de edificación, bendito Dios, para que tu nombre sea proclamado a los cuatro vientos, Señor, para que tú, Adonai, Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach, llegues a los corazones de muchos, y no para la gloria del hombre, porque solamente en ti está la salvación. En tu nombre, Yeshua, podemos alcanzar las recompensas celestiales, las cuales tú nos has dado a cada uno de tus hijos. Pero solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre Santo, ayúdanos a caminar, ayúdanos en los momentos de dificultad y de desierto, porque así dice la Escritura. Clama a mí en el día de tu aflicción, y yo te responderé. Te doy gracias, Señor. Gracias por el sacrificio en el madero, gracias por la sangre derramada que nos reconcilia contigo, y gracias por tu nombre, Yeshua, por el cual hemos sido llamados a la redención. En el nombre del Rey de Gloria te doy todas las gracias, Abba Kadosh, Beshem, Yeshua HaMashiach. Bueno, pues como he dicho, seguimos orando por la paz de Jerusalén, por la libertad del pueblo de Israel, y que todas las promesas sean cumplidas y el nombre del Eterno sea glorificado dentro de su pueblo, de la nación santa y el pueblo escogido. Así que les dejo que pasen un estupendo Shabbat. Recuerden de santificar el Shabbat en su casa, con sus familias, con los hermanos, que se gocen con danza, con cantos, y que tengan un día precioso. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén,
Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim, shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom.